Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Hoy vamos a sumergirnos en una reflexión profunda basada en el Sermón Vespertino para explorar una de las enseñanzas más vitales de nuestro Señor, esa conexión que no se puede romper entre ser perdonado y a su vez perdonar. El Señor Jesucristo, el buen maestro, tenía esta forma increíble de enseñar, ¿no es cierto? Usaba parábolas, historias sencillas, sacadas de la vida de todos los días, pero para comunicar verdades espirituales que son inmensas. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la que está en Mateo 18, para entender cómo la salvación se hace visible, se manifiesta, en nuestra capacidad de perdonar. Para analizar bien esta parábola, vamos a dividirla en dos partes fundamentales. Primero, vamos a hablar de el perdón que necesito, para que de verdad dimensionemos la magnitud de nuestra deuda. Y luego veremos el perdón que recibo, que es donde se nos revela la gracia increíble, la gracia asombrosa de nuestro Rey. Muy bien, entremos en la primera parte. La historia arranca planteando un problema que es simplemente abrumador. Nos pone de frente con dos realidades que nos dejan sin aliento. Primero, la dimensión incalculable de nuestra deuda ante el Rey Celestial y segundo, nuestra absoluta y total incapacidad para pagarla. La parábola comienza y ¡pum!, nos lanza una cifra que debió sonar astronómica para los que escuchaban a Jesús en ese momento. El rey llama a cuentas a sus siervos y le traen a uno que le debía, escuchen bien esta cantidad, 10,000 talentos. Ahora, para que realmente entendamos qué significa esto, un talento no era una monedita, para nada. Un solo talento equivalía a casi 20 años del salario completo de un obrero. 20 años. Eso significa que 10,000 talentos no era una deuda que se pagaba en una vida, ni en 100 vidas. Era una suma que Jesús usó a propósito, una exageración monumental para que entendiéramos el punto. Era una deuda absoluta, infinita e irremediablemente impagable. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible llegar a tener una deuda tan grande? La historia nos da a entender que este siervo fue un pésimo administrador. Y aquí, hermanos, es donde la parábola se nos convierte en un espejo. Porque ese siervo somos nosotros. Hemos derrochado todo lo que nuestro Rey Divino nos ha confiado: la salud, el tiempo, los talentos, las capacidades. En lugar de usarlo todo para su gloria, lo hemos malgastado en nuestros propios placeres. Y por si esa deuda por derroche no fuera suficiente, se suma otra cuenta, los miles y miles de pecados, de ofensas directas contra la soberanía de Dios. Nuestro corazón engañoso va acumulando deudas de orgullo, de codicia, de hipocresía, de crítica, de malos pensamientos. Es una lista que no termina nunca y que nos declara en una bancarrota espiritual de la que no podemos escapar. Ante esta situación, al siervo solo le quedaba una cosa: ser vendido como esclavo. Él y toda su familia. Y en su desesperación se tira al suelo y suplica: «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». ¡Qué promesa tan vacía! Era imposible que la cumpliera. ¿Y acaso no nos suena familiar? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios cosas que, en nuestra naturaleza caída, somos totalmente incapaces de cumplir? Y ahora pasamos a la segunda parte. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Ocurre algo increíble, algo que nadie se esperaba. El Rey Soberano escucha esa súplica y su respuesta va más allá de lo que cualquier rey humano podría hacer. Nos introduce de lleno en la manifestación gloriosa de una misericordia que no se agota jamás. Y esto nos pinta de forma brillante la diferencia entre dos reinos. Un rey terrenal, pues, tiene recursos limitados, su misericordia tiene fronteras, no podría perdonar deudas así a millones porque sería la quiebra. Pero nuestro Rey Divino, Él tiene atributos infinitos, eternos, su misericordia es inagotable, es suficiente para perdonar las faltas incalculables de millones y millones de personas. El profeta Jeremías lo dijo de una forma preciosa en Lamentaciones: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana». ¿Se dan cuenta? Su misericordia no se gasta, es eterna, es infinita. Es como si cada mañana nuestra cuenta con Él se pusiera a cero, lista para ser cubierta una y otra vez por su gracia. El punto central aquí, y pongan mucha atención, es que el rey hace tres cosas que son un resumen perfecto del Evangelio. Primero, siente compasión, se conmueve. Segundo, lo libera, le quita la condena. Y tercero, y esta es la clave de todo, le cancela la deuda por completo. No la pospone, no le baja los intereses. La borra, la elimina. Eso, hermanos, es la gracia soberana en acción. Bien,
Ahora, con esto en mente, apliquemos esta verdad a nuestro propio corazón. Porque la gran pregunta que esta parábola nos fuerza a hacernos es, ¿realmente vemos la dimensión de nuestra propia deuda? Miren, esta es la verdad central de la historia. Nunca, pero nunca vamos a valorar de verdad el perdón que hemos recibido si no comprendemos primero la inmensidad de lo que se nos ha perdonado. Sin un diagnóstico correcto y honesto de nuestra enfermedad, la cura jamás nos va a parecer tan gloriosa como realmente es. Pero a menudo nuestro propio corazón levanta defensas para que no veamos esa realidad. Usamos la justificación, ¿verdad? Culpando a otros, a las circunstancias, igualito que hizo Adán. O usamos la comparación, pensando, bueno, tan malo no soy, hay otros peores. O la minimización, que es muy sutil. Confesamos pequeños deslices morales, pero nunca la corrupción total de nuestra alma. La única manera de avanzar es cuando dejamos caer esas defensas, cuando nos atrevemos a ver nuestro pecado como Dios lo ve, porque es solo ahí, al confesar nuestros pecados, reconociendo su verdadera y terrible gravedad, que encontraremos a un Dios fiel y justo, que está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Y todo esto nos lleva a la conclusión práctica, al punto de llegada de esta reflexión. Sencillamente, no podremos practicar el perdón hacia los demás si primero no somos capaces de reconocer la inmensa, la gigantesca montaña de deuda que nuestro Señor, en su infinita misericordia y gracia, nos perdonó a nosotros. El perdón que damos es simplemente el eco del perdón inmenso que hemos recibido. Así que la pregunta final con la que nos quedamos para meditar es esta. ¿De qué manera nuestro perdón hacia los demás está demostrando la realidad de la salvación en nuestro corazón? Porque, como nos enseña esta poderosa parábola, es al practicar el perdón que demostramos nuestra salvación.